Entonces, en primer lugar, muchas gracias. Queremos agradecer a INTECA la invitación para contarles un poquito de nuestra experiencia en Colombia desarrollando proyectos principalmente pues, bajo metodología BIM y en este caso proyectos de infraestructura y de urbanismo en proyectos de vivienda. Y lo hacemos solamente a través de nuestra oficina que está integrada por profesionales de distintas ramas de ingeniería y la arquitectura. Vamos iniciando ahora sí, María, ¿cierto? Perdón. Sí, perfecto. Pues quiero arrancar un poco contándoles sobre nosotros, sobre Covim, quiénes somos. En primer lugar, pues somos una empresa que está basada en Colombia. Tenemos oficinas en Bogotá y alguna operación en Medellín por algunos proyectos. Y pues nos dedicamos básicamente, como les contaba eso, al desarrollo de proyectos bajo metodología BIM, un poco más de 2 millones de metros cuadrados construidos, desarrollados bajo esta metodología. Y obviamente lo hacemos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, a través del diseño, modelado, integración de las distintas disciplinas, BIM 4D y 5D, desarrollo de documento de construcción, que les vamos a contar también un poco de eso ahora para proyectos de infraestructura, acompañamiento BIM en obra y soluciones para operación en los proyectos que desarrollamos. Y esos son algunos de nuestros clientes en Colombia principalmente, la mayoría de ellos constructores, desarrolladores inmobiliarios de productos para la construcción y oficinas de arquitectura con la que tenemos contacto. Somos miembros de BIM Forum Colombia, que es organizada por la Cámara de Comercio de Construcción y somos sponsors de BIM Forum, participando nuevamente en distintas temáticas. Y pues nada, hoy les queremos contar un poco sobre nuestra experiencia en esto, en urbanismo y en infraestructura. Y queremos arrancar por contarles un poco sobre este proyecto que se llama Hacienda Alcalá. Es un proyecto que desarrollamos para la constructora Prodesa, dedicado al uso de vivienda, aproximadamente unos 120.000 metros cuadrados de urbanismo, y que pues francamente nos gusta mucho porque, como decíamos anteriormente, rompe los paradigmas sobre el 3D y los urbanismos. Estamos acostumbrados a ver los urbanismos como proyectos bidimensionales, casi montados desde un helicóptero, viendo todo plano, viendo solamente vías, lotes y demás, y resulta que los urbanismos están compuestos pues obviamente por un montón de sistemas, por la topografía, vías, ciclorrutas, diseños eléctricos, de redes de todo tipo, que pues aunque en la gran escala de un proyecto pareciese algo insignificante la diferencia que puede haber entre los ejes X y Y con Z, por así decirlo, la realidad es que cuando uno entra al detalle de ver urbanismos, pues claramente hay un montón de redes bajo tierra que requieren un proceso de coordinación de diseños para que esto funcione realmente como lo que son, como sistemas de redes de alcantarillado, redes eléctricas, y evitar que se crucen entre sí. Lo que hemos hecho para este tipo de proyectos es la coordinación de las redes de servicios públicos, logrando que sean eficientes y que funcionen. En este caso, eso es un proyecto que está en Bogotá, en la periferia, hacia la periferia de Bogotá, cerca al río Bogotá, que pues traía varios retos para el desarrollo del proyecto. En primer lugar, unos niveles freáticos bastante altos que dificultaba que se contara con altura suficiente para el desarrollo de las redes por pendiente, y obviamente pues los sistemas de inundaciones que ocurren cerca a los ríos. Esto pues obviamente obligó a que se hiciera un proceso muy juicioso de eficiencia en el manejo de las pendientes y demás. Una vez desarrollado, digamos, la parte macro de ese urbanismo, que estamos hablando nuevamente de unos 120.000 metros cuadrados de urbanismo, entramos a hacer lo mismo
dentro de las unidades de vivienda, dentro de los conjuntos residenciales, hacer el modelado y coordinación de esos urbanismos para lograr exactamente lo mismo, y es poder conectar todas las edificaciones del proyecto a las redes propias de la urbanización y a las redes exteriores que están sobre las vías públicas. De nuevo, esto pues requiere todo un proceso de amarre de todos estos elementos que normalmente se obvian en procesos de urbanismo, pero en el momento en que el constructor requiere comenzar a hacer sus obras, comienza a encontrar muchos más problemas que en los mismos edificios. Digamos, de este tipo de proyecto en este desarrollo urbanístico, que es un desarrollo pues, de unos 14 lotes, ya hemos desarrollado 4 proyectos residenciales que obviamente han tenido retos muy similares en cuanto a los temas de conexión de redes. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho básicamente usando software de Autodesk, Revit principalmente, tanto para el modelado como para los desarrollos de los temas de coordinación y obviamente ciertas cosas en Navisworks. Hecho eso, pues solamente entramos a algo que para el constructor es muy importante, y si bien cuando hablamos de BIM resaltamos mucho la I de la información, yo siempre insisto en la B de BIM, porque a la final esto lo usamos es para la construcción, no para ser simplemente un diseño. Y en ese orden de ideas, pues solamente se requiere que se produzca una información muy buena para la construcción, y en este caso, desde la modelación de los urbanismos, no solamente de las redes, sino también del manejo de los terraceos, generamos este tipo de información que ustedes ven en este momento. Información generada en Revit, en Navisworks, en donde se hace todo el desarrollo de los terraceos del proyecto y los cortes de una vez del terreno y temas de rellenos que se requieren. Les quiero contar entonces un poco una experiencia, como estamos de tiempo, tenemos unos 10 minutos para correr con esto, de un proyecto en que se requería hacer un análisis topográfico por temas de cuotas de inundación, también un caso similar al anterior, que es este proyecto, es un proyecto para otra constructora en Bogotá, en donde pues se requería, creo que aquí nos saltamos una diapositiva, aquí estamos, listo. El urbanismo del proyecto Las Vegas, que al igual que el anterior está hacia la periferia de Bogotá, en el suroccidente, con un tema importante, no sé si logran ver la imagen en el centro, y es que pasa un brazo que va hacia el río Bogotá y hace que tenga ciertos problemas de manejo de agua, y casualmente en el centro del lote, el lote lo ven aquí definido con una línea roja, pero en el centro del lote existía ya un desarrollo urbanístico informal previamente hecho, que pues tenía la dificultad que además estaba en la parte más baja del lote. Y eso fue lo que nos llevó a que el encargo que pedía al cliente es hacer un análisis de la topografía y las cotas de inundación para desarrollar el urbanismo. ¿Qué hicimos? Pues inicialmente se modeló la topografía, esta es una topografía modelada directamente en Revit, y se marcó la zona de mayor impacto, que es el barrio. En este momento se incluyó toda la topografía, los jarillones, que no sé si los alcanzan a ver, esas líneas oscuras que se ven al fondo y hacia la parte de adelante, y obviamente las áreas de ocupación eventualmente del proyecto. Y se modeló el desarrollo urbanístico que existía inicialmente. En este caso, ¿qué hicimos? Incluimos las vías según como estaban los diseños geométricos, los pusimos sobre el terreno y comenzamos a crear toda esa modificación de la topografía y a definir dos cotas muy importantes: la cota mínima de inundación del lote y una cota máxima de inundación del lote. ¿Para qué? Pues para entender en realidad cómo deberíamos abordar el lote, cómo afectaría eventualmente una posible inundación al proyecto, y ahí entonces encontramos con el equipo de ingenieros hidráulicos unas cotas en donde podíamos manejar ciertos niveles
que eso es sobre el nivel del mar, 2.546 metros sobre el nivel del mar. Bogotá está más o menos a 2.540 metros sobre el nivel del mar en promedio. Y obviamente una cota máxima del Jarillón de adelante, que nos permitía conocer, digamos, cuál es la necesidad de manejo de la topografía en el proyecto. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una propuesta de topografía en donde, de acuerdo a la ubicación de cada una de esas manzanas, pues se hacían en algunos casos unos rellenos, en otros casos unos cortes, para poder definir ahí sí las manzanas útiles donde se construirían las viviendas. Hecho esto, pues entramos en toda la tarea de poder medir el volumen de material que había que mover. Entonces, por un lado, para cada uno de los lotes, la cantidad de relleno que se debería hacer en términos de volumen, y también los cortes de terreno para modificar esa topografía y tener pues el nivel cero de cada una de las manzanas. Y puntualmente en una primera manzana, que es una manzana más extraña porque está hacia las afueras del lote en todo el borde, pues obviamente para la implantación de las torres, pues definir también cuál era su nivel de implantación distinto al urbanismo interno. Hecho esto, pues entramos en un tema de desarrollo de perfiles viales. Hoy en día esto lo hemos hecho también, no solamente a través de Revit, sino utilizando Civil 3D. En este caso lo que hicimos fue entonces definir con el equipo de gerencia cada una de las etapas de desarrollo del urbanismo para, de acuerdo a eso también, se hicieran los tendidos de las redes y el plan de coordinación de las redes que iría bajo estas vías. Y arrancamos un proceso de modelado de coordinación de la red de infraestructura, que lo primero que hicimos fue, pues, asignar una codificación muy sencilla de colores. Esto, pues, muchos lo hacen para cada una de las redes y poder sentarnos con el equipo técnico e interpretar qué es lo que estaba sucediendo. Al principio que encontramos, pues, un montón de cruces entre las distintas ingenierías que en este caso se han desarrollado en 2D a través de AutoCAD, la gran mayoría, y comenzamos a generar los modelos y encontrar que se cruzaban en muchos lados, haciendo muy difícil la toma de decisión en ese momento, pues porque cualquier movimiento de una red iba a afectar la otra, lo que vemos un poco hacia la izquierda, y comenzamos solamente a ubicarlos dentro del proyecto urbanístico y generar unas tablas que le permitieran a los diseñadores pues saber qué estaba ocurriendo. Sin embargo, con esto no es suficiente para solucionar los problemas. Entonces entramos en una definición de criterios de diseño para ajustar los modelos. ¿Y qué hicimos? Pues de nuevo, con el equipo técnico de diseñadores, vimos posibles soluciones a las distintas interferencias que teníamos y se desarrolló unos prototipos de cajas distintas que nos permitía abordar soluciones distintas para cada caso, profundidades distintas, volúmenes distintos para las cajas de media tensión, tema eléctrico, y para luminarias también, pues ciertos temas de posicionamiento que nos permitiera no afectar otras cosas del urbanismo. No solamente se cruzaban redes, sino también se cruzaba con temas paisajísticos, con temas de andenes y demás. Y lo mismo hicimos para definir las soluciones de las redes sanitarias, de la red de aguas lluvias y de las redes de suministro, pues solamente entender cuáles eran más flexibles que otras para poder comenzar a solucionar el proyecto. Hecho esto, pues arrancamos un proceso de coordinación en redes. Estas visualizaciones, como se imaginarán, pues están hechas en Navisworks. ¿Y qué comenzamos a hacer? Pues ahí ustedes ven un antes a la izquierda y un después a la derecha. Comenzamos a utilizar estas soluciones previamente definidas para comenzar a acomodar el proyecto. Como esta, pues francamente hicimos cientos de comparaciones. Para el caso les traigo 3 puntualmente, en donde ciertos elementos pues no llegaban a los separadores de las vías y los tuvimos que mover. Ciertos elementos se cruzaban con otros en los andenes y se tuvieron que mover. Todas estas soluciones nos permitió entonces acomodar muy rápidamente
este proyecto. Por ejemplo, en este también habían ciertos elementos que pues por su proceso de diseño, de haberse diseñado en 2D y por aparte, por un lado la iluminación, por otro lado el urbanismo, la luminaria que daba sobre la vía y moverla al separador no solamente conlleva mover la luminaria, sino también mover todas las redes que bajo la vía pasan y que pues al moverlas se solucionan algunas interferencias, pero también se crean otras. Finalmente, pues hicimos un desarrollo planimétrico desde el modelo. Estos planos son desarrollados en Revit, ya no alimentando la información con los planos en AutoCAD hechos por los diseñadores, sino directamente desde el modelo. Tomamos solamente cada uno de los sistemas y generamos planos puntuales para las redes de aguas lluvias, como ven ustedes aquí a la derecha, redes de aguas negras, obviamente ubicadas dentro del urbanismo. Y finalmente, pues hacer todo el proceso de extracción de cantidades, que en este caso, pues, digamos, sacar las tablas es lo más fácil, lo más difícil es tener claro cuál es esa estructura presupuestal que se debe tener y poderlo agrupar también por cada una de esas fases de ejecución que tiene el proyecto, que básicamente es el desarrollo de las vías de acuerdo a esa secuencia constructiva que se define y obviamente poder hacer esta cuantificación. Perdona, entras, Ricardo, dentro del último minuto, ¿de acuerdo? Perfecto, ya estamos finalizando. Y finalmente, pues solamente tener todo un proyecto integrado. Esto es un proyecto pues de gran tamaño en temas urbanísticos y está compuesto por subproyectos, por así decirlo. Hay unos subproyectos de parques públicos que también requirió todo un desarrollo de sus redes y su coordinación, que aquí lo vemos con un toque más arquitectónico, por así decirlo. Anteriormente veíamos más las redes MEP. En este pues vemos el tamaño y complejidad un poco de este desarrollo urbanístico en este proyecto. Finalmente, pues unas imágenes de referencia, sobre todo me gusta mucho estas en donde logra uno, de cierta forma, con la transparencia, entender la complejidad del desarrollo de un urbanismo. Y nuevamente, para mí esto rompe un poco el paradigma de ver los urbanismos bidimensionalmente, verlo en planos y entender que en la ejecución un urbanismo es incluso mucho más complejo tridimensionalmente que un edificio y que a la final pues el modelado de información para la construcción pues agrega muchísimo valor en este tipo de proyectos. Eso es, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas. Claro que sí tenemos preguntas, Ricardo. Muchísimas gracias por tu presentación, porque me parece fascinante el macroproyecto que has enseñado. Creo que es un claro ejemplo de que el BIM no tiene escala, tanto para pequeño como para grande, y me trae muy buenos recuerdos, que yo soy muy admiradora del BIM grande. Tengo dos preguntas que hacerte. La primera por Antonio y Enma dice, ¿cuál crees que son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas idiosincráticas del BIM iberoamericano con respecto al BIM anglosajón? Ahí es nada. Bueno, no, pues esto me parece una pregunta muy oportuna. Pues nosotros aquí en Colombia estamos un poco en mitad, porque obviamente tenemos una gran influencia de parte de España, digamos, pues siempre hemos funcionado de forma muy parecida, somos latinos al igual que ustedes, pero también estamos muy influenciados por Norteamérica, por la forma de proceder. Hemos encontrado muchas cosas. Al iniciar estos procesos, pues obviamente cuando uno toma la teoría y la forma de funcionar norteamericana, pues uno quisiera apegarse mucho al pie de la letra de lo que dice los estándares, por así decirlo, del desarrollo del BIM. La realidad es que en Latinoamérica nos toca adaptar mucho más eso, ser mucho más flexibles en algunos temas, porque no podemos aplicar siempre todo a rajatabla. Se dificulta mucho la interacción con algunos profesionales. Esto sigue siendo, la construcción sigue siendo una industria muy artesanal y eso requiere que haya cierta traducción, por así decirlo, de todos estos temas tan técnicos y digamos de procesos tan organizados a una industria que obviamente es un poco más informal. Es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día
en el BIM, principalmente pues acá en Colombia. La segunda pregunta que me parece muy interesante la formula Juan Antonio Rodríguez a través de Twitter. ¿Cómo se gestiona la actualización de activos en el modelo BIM teniendo en cuenta la obsolescencia de los formatos nativos de las aplicaciones especializadas que generan este modelo? Reimportar el modelo IFC, en su opinión, no parece solución por pérdida de información. Sí, pues estoy de acuerdo. Yo creo que eventualmente tendremos que migrar a un Open BIM, un poco lo que hablaba ahora Eduardo sobre el uso del IFC y demás, pero a la final a mí me parece que siempre es bueno poder conservar los archivos nativos de los proyectos para poder hacer ese tema de actualizaciones. En nuestra experiencia que hemos tenido que hacer en otros casos, literalmente volver a modelar todo el proyecto para la operación de un activo. Entonces, encontramos mucha resistencia muchas veces de algunos diseñadores de soltar, por así decir, sus archivos nativos del desarrollo de sus diseños, pero creo que es un tema también cultural que irá cambiando, que también dependerá de los encargos que hagan los contratantes y que soliciten siempre la entrega de los archivos nativos que le permita finalmente al operador pues tener la información como se desarrolló desde un inicio y poderla modificar mucho más adelante sin tener que hacer todo el reproceso de modelado ni tener que volver nuevamente al diseñador original. De acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias. Espero no haberte hecho madrugar mucho. Un placer tenerte aquí en España con son nosotros. Las 9:30 de la mañana, no te preocupes. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido con nosotros este proyecto tan fascinante, ¿vale? Gracias, Ricardo. María, gracias. Bueno, un placer.